Lo que vamos a ver hoy es una continuación de las funciones que en los videos de la semana pasada ustedes ya estudiaron. Entonces, nada más para recapitular un poquito, voy a recordar la definición de función. Definición. Una función es una regla de correspondencia de pares ordenados, X, Y. De pares ordenados X, Y. De manera que para cada X, para cada valor de X, le corresponde un valor de Y. Le corresponde un valor o más de Y. Y voy a hacer un ejemplo de esto y después vemos algunos casos prácticos, algunos casos de aplicación y resolvemos dudas, etc. Vean. Entonces voy a graficar aquí. Vamos a hacer una gráfica. Si de repente se traba un poco el video, hay que darle chance, es por el internet. En la escuela hay varios profesores que están transmitiendo en vivo, así que de repente se puede trabar un poquito el internet. Entonces, Ok. El eje Y, el eje X. Y vean, nosotros podemos asignar para cada valor de X un valor de Y. Por ejemplo, pensemos en esta función. La función por favor, poniendo un poquito en silencio su micrófono para que no haya tanta interferencia. Gracias. Pensemos en una función f de x igual a x más 1. Entonces tenemos esta función. ¿Qué significa cada una de las partes? Pues esta f es la variable y. Seguramente a ustedes en la prepa les dijeron, f de x es lo mismo que y. Entonces uno pudiera pensar en esto como y igual a x más 1. Son cosas equivalentes, sin embargo, el nombre correcto es f de x. ¿Por qué el nombre correcto es f de x? Aquí vamos a ponerlo. El nombre correcto es f de x, ya que f depende del valor de x. Es decir, si x cambia, f también va a cambiar. Entonces, uno puede pensar que se le pueden asignar algunos valores a x y vemos qué onda con la y. Vean. Entonces vamos a hacer aquí una tablita. Lo de la tablita es meramente ilustrativo. Aquí va la x, aquí va la f de x. Le ponemos algunos valores a la x, por ejemplo, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Sustituimos los valores en la función. Esto es básicamente lo que teníamos, lo que estaban estudiando ustedes la semana pasada. Entonces vamos a sustituirlo. El primer valor que tenemos que sustituir es el menos 1. Este de aquí. Entonces vamos con eso. Sería, lo vamos a sustituir aquí. Pues me va a quedar f, en vez de la x voy a poner menos 1. Y esto va a ser igual, en vez de la x pongo menos 1 más 1. Y vean esto, quito los paréntesis, menos 1 más 1. Menos 1 más 1 pues es 0. Por lo tanto, cuando x vale menos 1,
la y vale 0. Ese es el primer valor que tenemos en nuestra función. Entonces nosotros nos vamos a la gráfica y decimos, cuando x vale menos 1, supongan que aquí es el menos 1, la función vale 0. O sea, no me muevo ni para arriba ni para abajo. Me quedo en el 0, aquí. Vamos con el siguiente punto. F de 0. Pues esto es, en vez de la x le pongo 0, más 1, 0 más 1, 1. Ahí está, ya tengo el siguiente valor. Cuando x vale 0, aquí, la función vale 1, aquí. Listo. Ya tengo el punto. Vamos a poner uno más. F de 1. Esto es igual a, en vez de la x, 1 más 1. Esto es 2. Ah, pues muy sencillo. Cuando x vale 1, la función vale 2. O sea, aquí todos estos quedaron de más. Y la función queda aquí. Entonces, ya se pueden imaginar lo que la función, la gráfica de la función. La gráfica, ¿cómo es? Ahora pueden activar su micrófono para contestar. ¿Cómo es la gráfica? Lineal. Una línea recta, correcto. Es una línea recta. De manera que para cualquier punto X que yo escoja, por ejemplo este de aquí, si escogemos X igual a 2, con la pura gráfica nosotros podemos ver en dónde choca, miren. ¿Choca en dónde? En Y igual a 3. Y este punto de aquí lo podemos ubicar como 2,3. Es decir, primero vamos a escribir la coordenada en X y después se escribe la coordenada en Y. ¿Eso a qué les suena familiar? Pues a esto que está aquí, vean. Primero se pone la coordenada en X, después se pone la coordenada en Y queda clara la definición. Vean, definición. Una función es una regla de correspondencia. Vean, a este número le corresponde este, de pares ordenados x, y, de manera que para cada valor de x le corresponde un valor o más de y. Profe, ¿en qué casos es más valores de y? Vean, por ejemplo, esta función. Vamos a hacer otro ejemplo. Consideremos ahora Profe, una cosa, y adelante. es que varios de mis compañeros no pueden activar el sonido, o sea, usted no se escucha en la reunión. ¿Tú sí me escuchas? Sí, nomás otros no, me están diciendo por el grupo de WhatsApp. Entonces, lo más probable es que ellos no tengan activado en su computadora o en su teléfono el... Ajá, sí, no, sí les dije, pero no saben cómo. A ver, déjame ver cómo los puedo ayudar. Voy a reactivar el audio. A ver, reinicié el audio. ¿Me siguen escuchando ustedes, Regina? ¿Me escuchan, Cristian? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Igual, no sé a qué le piqué, pero si funcionó, bueno. Ahora, consideremos ahora la siguiente función. Vean, f de x igual a menos x al cuadrado más 2. Menos x al cuadrado más 2. ¿No les llamó un poquito la atención el título? Vean el título que dice. Funciones y este símbolo de aquí. O sea, ¿qué significa? Bueno, esta f me está diciendo que es una función. Esta r de aquí me dice los valores que puede tomar la x y esta de acá me dice los valores que puede tomar la y. ¿Qué valores puede tomar la x? Vamos a ponerlo aquí, números reales. Justamente el símbolo de números reales es este. ¿Qué valores puede tomar la y? La y también va a tomar números reales. Por eso decimos que es una función
de números reales en números reales. O sea, este eje tiene puros números reales y este eje de acá también tiene puros números reales. Es simplemente formalismo matemático, es una notación. Ustedes saben que en matemáticas pues hay muchos símbolos. Bueno, poco a poco estamos aprendiendo a utilizar cada uno de ellos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta función es, igual vamos a sustituir valores numéricos. ¿Valores de qué tipo? Valores reales. Pero antes, vamos a pensar un poco, qué comportamiento tendría, la función. Entonces, vamos a hacer esto de forma mental. Vean la función es un poquito más fea que la anterior, un poquito nada más. F de x igual a menos x cuadrada más 2. La parte cuadrática, la parte de x cuadrada, ¿qué me está indicando? A ver, el que sepa puede activar su micrófono. Esta primer parte, ¿qué indica? La parte ¿Está cuadrada. elevado? Ajá, muy bien. Está elevado a una potencia 2. Y esto de aquí justamente indica que vamos a multiplicar x por x. ¿A poco no? Lo vimos la clase presencial que tuvimos. Y aparte, después de multiplicar x por x, después le vamos a asignar un signo negativo. Primero multiplicamos x por x y después le asignamos el signo negativo. Y finalmente le vamos a añadir 2. Eso es lo que vamos a hacer con el valor de la x. Entonces, ya tenemos más o menos la noción de lo que tenemos que hacer. Pues ven, ahora sí podemos hacer aquí una grafiquita, una tablita, como lo hicimos con la primera función. Si ustedes rápidamente ven cuánto vale la función, no es necesario que hagan la tablita. Sin embargo, yo se los recomiendo para evitar errores, en lo que se familiarizan o hacen más rápido los cálculos. Entonces aquí tenemos x, aquí tenemos el valor f de x, como acá arriba. Y vamos a proponer valores. ¿Qué valores podemos utilizar? Vean, los valores que podemos utilizar son todos estos. Todos los números reales. Sin embargo, yo no voy a poner aquí menos 4.975.2. ¿Están de acuerdo, no? O sea, porque es un número demasiado grande y para dibujar una gráfica con ese número, pues tendría que recorrerme un montón hacia acá. Y obviamente eso no es práctico. Entonces, los valores que típicamente escogemos son cercanos al 0. ¿Vean? Por ejemplo, voy a escoger el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y vamos a ver si es necesario utilizarlos todos. O antes podemos sospechar cómo es el comportamiento de la función. Entonces vamos a sustituir f, primero de menos 2, y vamos a realizar esto que está aquí. Le asignamos el negativo, paréntesis, elevamos al cuadrado ese valor, en este caso es menos 2, y después le añadimos 2. Vean, lo único que hice fue sustituir. Esto va a ser igual. A ver, vamos a ver la parte del paréntesis. Menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Vamos a pensarlo. Pues menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Y sabemos que eso es 4. ¿Ok? A ese 4 que resulta de aquí, vean que después le tenemos que asignar, aquí está, el signo negativo. Entonces ese 4 se convierte en menos 4. Y finalmente a esto le sumo 2. A ver, el que sepa la respuesta, menos 4 más 2, ¿cuánto es?
Sería -2. -2. ¿Correcto? Menos dos. -2. Bien. La siguiente, me voy un poquito más rápido. F de -1, pues esto es menos, entre paréntesis, lo que vale la X, en este caso -1 más 2. Vean, -1 al cuadrado es -1 por -1, eso es 1 positivo, y con este negativo de aquí, pues -1, y le añado 2. ¿Esto cuánto es? 1. 1. Muy bien. Viene con el 0, f de 0, menos 0 al cuadrado, 2. 0 al cuadrado, pues 0 por 0, ese es un 0 más grande, ¿no? Cerote. Bien. Signo negativo, aquí está. Más 2. El 0 da igual si es positivo o negativo, es 0. Más 2, 2. 2. Listo. Vamos con el 1. F de 1. Menos 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado es 1. Y por este menos 1 más 2. Esto es 1. muy bien. Vamos, el penúltimo. F de 2. Pues esto es menos 2 al cuadrado más 2. Esto es 4. Y por el negativo de aquí menos 4. Más 2. Menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el último vamos a hacerlo mental. A ver, 3 al cuadrado. 9. 9. 9. 9. Menos Más 9 más 2. Menos 7. Menos 7. Correcto. Ahora, nosotros nos la podemos pasar aquí toda la vida. Toda la vida. Escribiendo más números y poniéndolos en la tablita. Sin embargo, con los que tenemos en este momento, ya podemos graficar el comportamiento sin necesidad de escribir más valores. ¿Por qué nos interesa esto? Al final del ejemplo se los voy a comentar. Ahorita solamente voy a graficarlos y después vamos a ver la utilidad que tiene el poder graficar estos valores. Entonces aquí está el eje X de toda la vida, el eje Y de toda la vida. Ambos ejes son reales, o sea, son numeritos reales, Y, X. Y vamos a graficar, vean, desde -2, este es -1, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3. Bien. Y ahora vamos a comenzar a poner puntos. Aquí también, pues, este es 1, este es 2, este es -1, este es -2, este es -3, etcétera, etcétera. Bien, con color rojo. Vamos con el primer número. -2, -2. ¿Ya? -2 en X, -2 en Y. A ver, si no me falla aquí la puntería. Creo que es este de aquí. Siguiente. -1,1. -1 es aquí y 1 es para arriba. Aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Siguiente. 0,2. 0 es aquí y 2 positivo es acá. Listo. Siguiente. 1,1 y de una vez 2, -2. 1,1 es este de aquí. 1 en X y 1 en Y. Después 0 en X, perdón, 2 en X. Hasta aquí. Y -2 en Y. -2 en Y. Me voy para acá. Y donde choquen. Ahí está. Entonces, ya vemos cuál es el comportamiento. El comportamiento es una parábola. ¿Eh? Es una parábola. Y ahí voy a más o menos a dibujarla. Ahí va, a ver. Ahí está. Y luego para acá. Así, ¿no? Este comportamiento es una parábola. Geométricamente ese es el nombre. Una parábola.
Algo interesante de esta parábola es que vean que está hacia abajo, o sea, está como si estuviera haciendo una U, pero al revés, ¿no? Entonces, cuando tenemos figuras geométricas en el plano cartesiano que están volteando hacia abajo, decimos que es una parábola cóncava. Cóncava con acento. Es una parábola cóncava. Si estuviera volteando hacia arriba, aquí lo voy a poner como una nota, si estuviera volteando entre comillas hacia arriba, así, diríamos que es una parábola convexa. Okay. A mí siempre se me confunde cuándo es cóncavo y cuándo es convexo, así que yo les voy a dar un tip. Si está así, tip. Si está así, vamos a decir que es cóncava hacia arriba. Y si está así, vamos a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. El nombre es lo de menos, lo importante es que la comunicación que todo el mundo está teniendo sea la misma. O sea, que las palabras signifiquen lo mismo para ustedes o para mí. A ver, parece que hay otro compañero. Dos más que quieren entrar a la clase. Yo creo que por eso no escuchaban, porque no estaban en la clase. No los había dejado entrar. Bueno, entonces vean. Ahora, teniendo esto en mente, este apunte que estoy haciendo ahorita, se los voy a subir a la plataforma cuando termine la clase, para que ustedes puedan ver también mi apunte. Y el video también. El video también lo voy a poner en YouTube y lo voy a jalar a la plataforma para que lo puedan tener ahí. Vean, ahora ya que hicimos estos dos ejemplos y con lo que ustedes hicieron la semana pasada, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué utilidad tiene o en dónde se puede aplicar el tema de las funciones o las gráficas? ¿Para qué servirá? ¿Qué ventaja tiene? A ver, alguien que quiera participar. A ver, ¿qué dice Jacqueline Gutiérrez? Acuérdense de activar su micrófono para poderlos escuchar. No, pues a lo mejor no está presente. A ver, Eric Ibarra, ¿qué dices? ¿En dónde crees que esto puede aplicarse o para qué crees que funcione? ¿Dónde lo has visto? No se les olvide activar su micrófono. Al momento de hacer nivelaciones topográficas, por ejemplo, creo. Sí, bueno, en la topografía uno puede, por ejemplo, encontrar una función que te diga la altitud, ¿no? O sea, la altitud que tienes respecto al nivel del mar, y una función te puede decir, si tú caminas tantos metros, ¿cuántos metros vas a subir? Sí, puede ser ahí. A ver, ¿qué más? Ulises Mercado, ¿en dónde lo has visto? Últimamente, ¿en dónde has visto este tipo de gráficas? Puede ser como en una curva o de algo, una carretera o no sé. ¿Sí? ¿Dónde aplicamos esto? A ver. Sí, definitivamente puede ser para hacer el trazo de una curva, pero vean, vamos un poquito más allá. ¿A poco ustedes no han visto? Voy a decirles varias aplicaciones, no nada más una. Y todas recientes. ¿A poco ustedes no han visto esto en la televisión? Sale por ahí como a las 7 de la noche. El cuate. Vean. Y sale algo así. Y luego te dicen,
ya llegamos al pico. ¿Sí? ¿Sí lo han visto en la televisión en estos días, en estos meses? Sí. Dicen, día número 174 de la pandemia. En México, este día tenemos, vean, paz, y luego se vienen para acá y dicen, ah, mira, este día tenemos 4,965 casos confirmados. Y luego te dicen, lamentablemente, esto de aquí. Y tenemos 1,720. Ay, ¿qué pasó ahí? Se está chiveando el iPad. A ver. 1,720 defunciones. De repente ahí como que se medio traba. A ver, ahí está. 1,720 defunciones. El día 180. Entonces, las funciones nos sirven para dos cosas fundamentales. La primera cosa para que los funcionan es para entender lo que sucede. No nada más en la epidemia. Entender lo que sucede, por ejemplo, con un material. Un material, por ejemplo, vean esto. Ahorita regreso al tema de la pandemia. Hablando de materiales, pensemos en una viga. O sea, pensemos en una viga que se encuentra empotrada en la pared. Tenemos la pared. Vamos a meterle un poquito de diseño arquitectónico aquí. Tenemos una viga empotrada en la pared. Ustedes saben que yo empotro la viga en la pared y la viga va a hacer esto. ¿Están de acuerdo? Sí, claro que sí. Se flexiona, ¿no? Hay una flexión. Entonces, uno puede poner aquí el eje horizontal, vean esto. Y dice, ah, mira, este es el eje X. Este es el eje Y. Y lo que yo tengo aquí, en ingeniería civil, a esto que está aquí, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llaman a esto? No, ¿no es el producto de la catenaria? Sí, una catenaria es la forma, tú tienes una cadena o una cuerda y cuando hace la forma, esa es una catenaria. Ajá. Ok. Esta aquí es una parábola. Vean, comparen esta gráfica con esta. Desde luego que aquí, si esta fuera la viga, pues está muy deformada, ¿no? Es como si fuera una viga tal vez de hule. Dependiendo de las características del material, vean, por eso aquí le estoy poniendo materiales, dependiendo de las características del material, pues es la deformación que el material va a tener. Entonces uno dice lo siguiente, la deformación del material está, ojo con esta palabra, en función de un montón de cosas. Del tipo de material. ¿De qué otra cosa estará en función? Pues de la longitud. ¿De qué otra cosa? De la sección. El peso. Sección transversal, ajá. ¿Qué es la sección transversal? Si yo hago un corte aquí, ustedes van a darse cuenta que aquí adentro se va a formar un rectángulo. Aquí se va a formar un cuadrado. Esa es la sección transversal. Por eso tenemos vigas en forma de I, en forma de rectángulo, etcétera, ¿no? Diferentes configuraciones de la viga, porque cada una de esas configuraciones les va a dar a ustedes una función de deformación distinta. Ahora sí, vean, la deformación está en función del tema que estamos viendo. Entonces, nosotros podemos decir así, la deformación es la flecha que está en el eje Y.
Entonces, la deformación Y, por ejemplo, está en función de X. ¿Vean? Si este es un valor de X, pues aquí yo tengo una deformación. Si este es otro valor de X, pues aquí tengo otra deformación. Aquí lo que tendríamos es algo que dependa de X. Así como lo tenemos en este ejemplo de acá. Así como aquí. ¿Ok? Ahorita lo que estamos viendo es cómo entender a estas funciones. Cómo poderlas manipular. Cuando lleven el curso de resistencia de materiales, de conocimiento de materiales, etcétera, pues se van a enfocar en este tipo de cosas de aquí. Tipo de material, las características, la densidad, el momento de nieve. Quiero hacer una definición, un par de definiciones más. La primera de ellas es hablar de el dominio. Definición. Dominio de una función. Dominio de una función. Ahora sí, vamos a definirlo. El dominio lo vamos a representar así. Dom de la función f de x son los valores que puede tomar la x de manera que f de x exista. Este símbolo de aquí es existir. Entonces ustedes pueden decir, profe, pero usted ya nos dijo quiénes son los valores que puede tomar la X. Efectivamente, yo lo dije al inicio de la clase. ¿Son los números de qué tipo? Los números reales. No en todos los casos. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde no se puede. Entonces, vemos de aquí. Ejemplo. Primero un ejemplo en el que sí se puede. F de X igual a X cuadrada menos 4. Vean, yo a la X la puedo pensar como la materia prima. A la función la puedo pensar como la fábrica. Entonces nosotros tendríamos aquí un dibujito de una fábrica. Ahí está, la fábrica. Etcétera. Entonces tenemos aquí bueno, la chimenea para que así parezca una fábrica. Aquí entran las X. Adentro se procesan, ocurre la magia adentro y lo que sale es la Y. A esto que entra, justamente eso conocemos como dominio. Lo que le puede entrar a la función, les adelanto un poquito, a lo que sale se le conoce como imágenes. O también se le conoce como rango. Bien, vamos a enfocarnos ahorita con el dominio. Vean esta función. ¿Habrá algún problema si yo a la X le pongo el número 1000, por ejemplo? ¿Habrá algún problema? ¿O si se puede la función tragar al número 1000? Vamos a ver. F de 1000. Esto es igual a 1000 elevado al cuadrado menos 4. 1000 al cuadrado es 1.000.000. ¿Sí, no? 1000 por 1000, 1.000.000 menos 4, pues esto es 999.990. A ver, 9 millones, no, perdón. Esto es 999.996. Sí, gracias, Cristian. Ese número, este número, les pregunto, ¿es un número real? ¿Sí o no? Sí. Sí, es lo real. Sí.
¿Sí? Entonces la función perfectamente se puede tragar al número 1000. ¿Se podrá tragar al -1000? Pues sí. Sí, ¿Se también. podrá tragar al 5, al 20, al 1.000.000, al 3.000 millones? Sí, se puede comer a todos los números. Por lo tanto, ¿quién será el dominio? Por lo tanto, estos 3 puntos significan, por lo tanto, el dominio de la función. Vean lo que voy a hacer. El dominio de la función es desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí hay algo importante. Los paréntesis indican que no se puede tomar el valor extremo. En este caso, el valor extremo es menos infinito. Yo les dije en la clase que tuvimos presencial que infinito no era un número. Por lo tanto, menos infinito y más infinito no los podemos tomar. Es decir, yo no le puedo poner aquí adentro infinito, pero sí le puedo poner justo un numerito antes de llegar a infinito. ¿Cuánto vale? ¿Quién sabe? Un número grandísimo, pero ese sí lo puedo tomar. Bien, entonces aquí como la X puede alimentarse de cualquier número, pues justamente decimos que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Otra manera de decir esto es que el dominio son todos los números reales. Todos. Aquí no tenemos restricciones. En el siguiente ejemplo, y con el que voy a terminar la explicación, en este sí vamos a tener restricciones. Bien, me queda un minuto de esta sesión de Zoom. Hay que volver a salir y a entrar con el mismo enlace para ir cerrando y irles dejando su actividad. Regresamos inmediatamente.